Les agradecemos mucho haberse conectado el día de hoy. Fabiola Tepox Garcilaso de la Vega va a ser quien presente a Juan Carlos. Les agradecemos mucho haberse conectado y estamos a su disposición en las redes sociales. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Esperamos que poco a poquito vayan entrando más personas. Y pues es para mí verdaderamente un honor que hoy me conceden hacer la presentación de nuestro ponente, Juan Carlos Jiménez Quintana. Juan Carlos es originario de la Ciudad de México, está casado, tiene 2 hermosas hijas. Él estudió licenciatura en Contaduría Público en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene un posgrado en Finanzas Corporativas por el Instituto Tecnológico también Autónomo de México. Dentro de su experiencia profesional en diseño gráfico, pues ha ocupado puestos de dirección en operaciones en las siguientes empresas: Walmart de México, British Petroleum, Grupo Fármacos Especializados, DHL, y actualmente Juan Carlos es un empresario muy exitoso. Él es fundador de la asociación Vida en Mí. Es una institución dedicada a la formación y capacitación para la defensa de la vida y la educación en el amor. Además, imparte pláticas sobre sexualidad e ideología de género. Él da cursos sobre teología del cuerpo. En este momento su trabajo se desarrolla en la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza en Puebla y es miembro de Juventud y Familia Misionera. También es miembro del Comité del Frente Nacional por la Familia aquí en el estado de Puebla. Dentro de su experiencia y formación y voluntariado, Juan Carlos ha realizado la impartición de cursos de defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Él ha dado también pláticas en la radio. Tenemos su participación en Radio Palafox, en Puebla, en el programa de Guillermo Peña, también en Radio María Puebla, en Radio Centro, en el programa Hombre Nuevo con Julieta Lujambio en la Ciudad de México. También ha participado en el programa de radio de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y también ha participado en Radio Okami.com, que es un programa de Ama la Vida. Su pasatiempo y su pasión que lo ha llevado a darnos hoy a compartir esta charla es la historia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por hacernos el favor de impartir esta conferencia y gracias a todos los que ya están aquí conectados. Vamos a disfrutar tu plática. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias a todos los que se enlazaron. Bueno, antes de iniciar, quiero pues bueno, encomendarnos a todos en esta charla. Estás haciendo una oración en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, ven Espíritu Santo, enciende el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu. Todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Ponemos en tus manos este momento para aprender, entenderte, Señor. Y asimismo, pues para visualizar más adelante, Señor, lo que quieres de nosotros. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Bueno, pues yo quiero comentar y iniciar, bueno, entablando el objetivo de esta charla. Primero que nada, el que conozcamos los antecedentes históricos, una charla muy enfocada a los jóvenes, para que van a ser los herederos de estas misiones, estas nuevas misiones, sobre todo de la fe católica, defensores de la fe, defensores de la Iglesia. Y yo estoy convencido que es bien importante conocer el pasado. Eso nos va a ayudar a entender el presente y sobre todo ver y trabajar para el futuro. Y para esto, para mí como un inicio es muy importante entender qué es la historia y cómo se enmarca la historia, cómo va sucediendo, cómo se va escribiendo. Una parte importante es quién escribe la historia, la otra es por qué la escribe. Realmente puede ser con el afán de narrar sucesos o porque puede haber algún interés personal, algunos beneficios. Son muchas aristas las que pueden existir cuando se va escribiendo la historia. Puede ser imparcial o parcial. También el saber y cuándo se
se escribe la historia, es algo sumamente interesante porque también te puede narrar y entender qué nivel de contenido puedes tener. Otras situaciones de la historia son las versiones que pueden existir. Estas versiones cambian por muchas situaciones, por los principios, los pensamientos, los intereses y objetivos, la religión, en fin. No es fácil el entender la historia, porque si nosotros nos damos cuenta de lo que estamos viviendo hoy, simplemente hoy, 2020, con la información que tenemos de los acontecimientos que se están dando con esta situación del coronavirus, en las redes sociales vienen mucha información, muchas versiones de cómo sucedió, que sí locura, qué cantidad de gente se ha contagiado o no contagiado. Es decir, es una gama de información que hoy en el presente tenemos varias versiones. Entonces, imaginemos lo que puede suceder a lo largo de la historia en cada acontecimiento. Incluso lo podemos ver en casa. Cuando dos niños se pelean por un juguete, pues van con la mamá y cada uno va a contar su versión. De ese tamaño puede ser y nos puede llevar a una dificultad de lo que puede ser la historia. Ahora, retomemos una historia antes de entrar en materia. Vamos a un viaje, vámonos 2000 años atrás, ¿no? ¿Qué pudo haber sucedido antes de entrar a entender un contexto de lo que fue las causas de la cristiada y los martirios? Vámonos 2000 años. Eso hace 2000 años. Vino Cristo y Él vino a hablar de una buena nueva. Pero ¿qué pasó con esta buena nueva? Empezó a generar situaciones que había un Sanedrín que incomodaba, rompía un status quo, una manera de vivir, una manera de creer en una época. Incluso podemos ver que Cristo dio hechos contundentes como son los milagros, es decir, curó ciegos, paralíticos, leprosos. Y había gente que decía, bueno, sí, es que sí curó. Es un profeta, si todavía no, obviamente no se conocía que estaba revelado que era el Hijo de Dios, pero la gente decía, bueno, pues es que, pero hacía milagros. Y había gente que decía, sí, pero los hizo el sábado. Entonces, allí había un choque de posturas. Bueno, pues es que ¿cómo se atreve a hacer un milagro el sábado cuando ellos tenían una conducta establecida de leyes que no podían y no se permitían cambiar? De ese tamaño son las situaciones que van sucediendo a lo largo de la historia. Y el mismo Cristo, ¿qué pasó? Pues él vino a morir, pero en este choque acabó crucificado. ¿Sí? Incomodó los cambios que proponía. Y esa es la historia que va siendo la historia de la iglesia. Él se quedó con nosotros en la Eucaristía, fundó la iglesia, pero todo el tiempo hubo choques, incluso lo plasma muy bien en el cuadro del juicio final Miguel Ángel. Todos los mártires que ha habido en la historia y siguen habiendo. Y hoy en día, aquí lo pongo en la gráfica, la iglesia que ustedes están viendo ahí, pues la iglesia de San Andrés, es una parroquia que está en Siria, o estaba, fue destruida. Y si vemos versiones de historia, ¿a quién nos llegó eso en una noticia? ¿Quién se enteró de esta destrucción? Quizá a través de los medios modernos, los tecnológicos, nos vamos enterando de situaciones en el mundo, pero esto pues nunca fue una noticia que se pudiera ver en hechos o a través de Televisa, etcétera. ¿Por qué? Porque ese momento histórico que vive el catolicismo en Siria no es de interés de la gente que tiene otros intereses en el mundo. Y también hubo y sigue habiendo mártires, y estamos hablando de una historia del siglo XXI. Y esta historia que se busca que sea olvidada, estas persecuciones. Entonces tenemos que aprender como primera parte en que hay historia que se va ocultando
o historia que simplemente no interesa que haya sido descrita. Y así ha sido la historia de la humanidad. Lo que queda plasmado en la historia es lo que hubo de intereses políticos en cada época. Eso es una realidad. Ahora, quiero pasar dentro de este contexto y esta idea, pues vámonos al siglo I. ¿Qué sucede en el siglo I? Viene por don de bilocación, la Virgen María no había sido asunta y se aparece a Santiago en España. Para mí, punto de vista de un servidor, marca un primer preámbulo bastante interesante. ¿En qué sentido? Se aparece en una tierra que va a ser la evangelizadora, con una gran misión de evangelizar América y otras naciones del mundo. Esto puede marcar un parteaguas y una diferencia, sí. ¿Por qué? Porque esa tierra lleva ya una misión. De aquí vamos a viajar ya 1400 años, llegamos al año 1492. Bajo mi punto de vista es un año que enmarca un momento histórico fundamental en la historia y sobre todo de la Iglesia Católica. Primer punto, en enero de 1492 viene la rendición de Granada. Ahí, con esta conquista de los reyes católicos, este logro, esta negociación que hicieron, se va a Baudil II y queda todo este territorio ya en manos de los reyes católicos, que sí quiero hacer un paréntesis. El título de reyes católicos no es un apodo, es un nombramiento que dio un papa en una bula de 1496, por obvias razones, por toda la evangelización y todo el testimonio que hacían dentro de la iglesia. Y si nos vamos unos 7, 8 meses después, para octubre del mismo año, es el descubrimiento de América, con la llegada de Cristóbal Colón. Marca un cambio singular en la historia. ¿Por qué? Porque de aquí empieza todo este contexto hacia América, que hay que entender. Normalmente, hablando de quién escribe la historia, nos siguen plasmando, hablando de historia oficial y hablando de México, y que fuimos sometidos, fuimos conquistados, fuimos saqueados. Pero nadie habla de que fuimos evangelizados, de que recibimos la fe católica, e incluso que pudo haber, sí, casos de abuso, pero también existían respuestas por parte de la corona española o por parte de la iglesia. Un ejemplo que tenemos aquí en Puebla, ¿no? Del beato Juan de Palafox, que fue enviado a sentar leyes, a sentar muchas situaciones para poner orden. Eso no se muestra en lo que es la historia de México. Nos muestran una historia distinta o verdades a medias, o nos quieren mostrar las migajas. ¿Qué sucede aquí? Tenochtitlan cae Tenochtitlan en agosto de 1521. De 1521 a 1531, entre 800 y 900 indígenas son bautizados. Viene esta aparición igual. Veamos esta flama. De la Virgen del Pilar, en esa tierra de España, llega para ayudar a evangelizar a la Virgen de Guadalupe. Viene esta aparición. Aquí se amarra esta frase que Cristo le dice a Juan: Juan, ella de tu madre, madre, ella a tu hijo. Es decir, esta fusión y este trabajo de María dentro de la iglesia para la evangelización. Aparece en un cuadro que para los indígenas es un códice. Hay muchísimas pláticas que pueden encontrar de esto en YouTube formidables. Para nosotros, ¿cuál es el milagro? Y seguimos buscándolo. Seguimos buscando el milagro a través de la ciencia, de lo que podemos ver en sus ojos, lo que podemos ver en las constelaciones en el manto, que coinciden con el momento de la aparición, etc. Y seguimos nosotros como pensamiento occidental, a través de la ciencia, que esto es bien importante tenerlo presente en la plática, por algo que más adelante, queremos encontrar el milagro. Cuando el milagro ya estaba, y se llama la evangelización, se llama que a partir de que en 1531, por este códice para los indígenas,
empiezan a ser bautizados, empieza a haber esta cadena de conversión. ¿Qué sucede más adelante? Vámonos ya, bueno, dentro de este mismo siglo, el siglo XVI, empieza a haber todo este trabajo de evangelización en América. España ya está formada a partir de Carlos I, el nieto de los reyes católicos, como rey de España, ya con todos los reinos, digamos, unidos en una sola nación. Pero ¿qué viene? Empieza este trabajo en contra de esta fe, así como hubo un Sanedrín que condenó a Cristo. Podríamos hablar que existen en la historia sanedrines que van tratando de minar esta fe. ¿Y de qué quiero hablar? Por ejemplo, para esta guerra de conquistas, tenemos, que aquí lo pongo con la flechita, esto es el Imperio Otomano. Quiere reconquistar, quiere volverse a meter a Europa, financiado por sanedrines, con el afán de reducir y extender el poderío económico y reducir este poderío de España que defendía la fe católica. Uno de los baluartes de toda esta conquista o defensa, estamos hablando de la batalla de Lepanto, que es cuando se constituye el Día del Rosario, y por otro lado tenemos en todas las zonas del Sacro Imperio Alemán Germánico todo este avance del protestantismo y también aquí señalo lo que son los luteranos. ¿Qué empieza a haber ahí? Unos avances en contra de la fe católica y empiezan a reducir, se empiezan a perder Carlos I o Carlos V de Alemania, territorios, y también Felipe II después, como los reinos de Sajonia, toda la zona de Flandes, y empieza a avanzar el protestantismo. Pero siempre España trabajando en contener y facilitar para que se mantenga la fe dentro de la iglesia, de lo que es la iglesia católica. Cuando nos dicen es que nos saquearon, bueno, ni el 20% del oro salió de Nueva España, y lo que llegaba aquí era para poder defender, poder pagar milicias para contener la fe católica. ¿Qué sucede en una parte aquí? Todo lo que eran los rosacruces que empiezan a empujar aquí la fe católica en Europa, acaban refugiados después de la guerra de los 30 años en Inglaterra. En Inglaterra se empiezan a constituir logias que ya podíamos definir ya contundentemente como logias masónicas, o lo podríamos llamar como sanedrines. Se constituyen las logias de Aulis, de York, Ablen, entre otras. Estas se fusionan, las 4 principales, y se constituye ya lo que conocemos como la francmasonería, liderada por su primer gran maestre, que es Anthony Sayer, el año 1717. Aquí sí vienen respuestas y condenas pontificias. La primera es de Clemente XII, 1738, con la condena de eminente. Después, varios papas, que no voy a citar, pero siguen condenando esto. Todo lo que es la masonería que va atentando la fe católica. Llega un punto muy interesante, que aquí lo pongo, que es Carlos III. Carlos III, rey de España, es un rey Borbón, se puede considerar ya un rey masón, que en sus decisiones políticas se deja también influenciar. Digamos que a la barca de Pedro, de la evangelización, le hace el primer gran hoyo en la historia de la Iglesia Católica, hablando de estos últimos 300 años. ¿Qué es lo que sucede? Hay una revuelta en Madrid, que se conoce como el motín de Esquiliache, por errores de cuestiones de impuestos, había hambruna, etcétera, y se deja influenciar por el conde de Floridablanca. ¿Y qué es lo que logran? La expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios de España, lo que es América, España, Reino de Filipinas, todo donde estaba el Reino de España, lo sacan a la Compañía de Jesús. ¿Qué tan importante era? La Compañía de Jesús eran los que
eran los principales evangelizadores, los que sí tenían un poder político muy fuerte, pero eran los que daban este apoyo a la corona y era un pilar de la iglesia dentro de pues el crecimiento y desarrollo de la Iglesia Universal. Aquí también logran con el Papa Clemente XIV que se disuelva la Compañía de Jesús, lo cual regresa hasta principios del siglo XIX. Aquí es el primer golpe fuerte a la Iglesia Católica y también influye mucho el conde de Arandas, que era un detalle aquí bien importante, muy amigo de Voltaire. Estamos hablando de un masón francés que forma parte de esta promoción de lo que es la ilustración. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Revolución Francesa. La Revolución Francesa viene el segundo golpe. La Revolución Francesa es un movimiento literalmente contra la Iglesia. En los libros de historia nos los plasman que sí, partes contra el absolutismo de Luis XVI, pero la parte crucial que nunca nos muestran dentro de la historia universal o parcialmente nos muestran es todo lo que se promueve. Es una persecución contra la fe, viene la confiscación de tierras a la iglesia, y todo esto que voy a citar hay que tenerlo presente, porque esto se va repitiendo en la historia, también en la historia de México. La remoción de los altares, imágenes de culto católico, se crea una institución de un credo revolucionario conocido como el culto de la razón. Esta es la que promueve Robespierre. Los sacerdotes tienen que presentar una fidelidad al régimen nuevo. ¿Qué pasa aquí? En que los sacerdotes los convierten en funcionarios públicos, es decir, se convierten en burócratas. Y aquí viene un choque muy fuerte, que se convierte la iglesia en un clero constitucional, que son los que sí juramentan este credo y culto a la razón, y por otro lado el famoso clero que eran los refractarios. De estos refractarios, ¿qué sucede? Hay 20,000 sacerdotes que dimiten, 6,000 obligados a casarse, 30,000 sacerdotes salen de Francia, y los otros que se quedaron, pues muchos son martirizados, asesinados, igual que le sucede esto a las religiosas. Se aprueba el divorcio, toman el control del registro civil en Francia el gobierno. Entonces, si ven aquí, empieza ya una ruptura muy, muy fuerte en la Revolución Francesa. Francia era un baluarte en la Iglesia Católica en defensa, evangelización. Es otro hoyo muy fuerte que le hacen a la barca de Pedro. Entonces ya tenemos aquí, en el mismo siglo XVIII, la expulsión de la Compañía de Jesús, los grandes evangelizadores, y por otro lado, este deterioro que hacen en la Iglesia de Francia, se cierran más de 40,000 iglesias, incluso el ejército francés baja hasta los estados pontificios, secuestran al Papa Pío VI, que muere en el exilio. Y para los franceses era un triunfo, para la masonería, porque decían, ya se acabó la iglesia, aquí lo que salva es el emperador Francisco I, de Austria, que convoca un cónclave, y de ahí surge el Papa Pío VII. Entonces, como ven, es muy claro cómo empiezan los golpes de la masonería a fracturar. Por otro lado, tenemos, dentro de este desarrollo de la masonería en Francia y estos golpes en España, surge este movimiento promovido por el Marqués de Lafayette y otros masones educados en Inglaterra, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, mismo George Washington, que fundan Estados Unidos. Estados Unidos es una nación que está totalmente cimentada bajo la masonería. Ahora pasemos rápidamente a México. ¿En qué estado estaba Nueva España antes de ser México? Era una nación sumamente rica,
se comercializaba una moneda que era el real del 8, que aquí lo pongo en la gráfica. Es la primera moneda que se utiliza a nivel mundial como un tipo de cambio. Es decir, un chino le podía comprar a un hindú y si pagaba con real de 8 aceptaba las transacciones. Era la moneda más fuerte del mundo, acuñada aquí, incluso con un impacto tan fuerte en su símbolo que si ustedes ven la moneda trae las columnas de Hércules y el lema de Carlos V Plus Ultra. Si ustedes pegan las columnas y ponen la cinta, pues hoy en día es el signo del dólar. ¿Qué sucede? Viene la independencia de México, lograda por Agustín de Iturbide. Pues un defecto para muchos de Agustín de Iturbide es que era católico. Incluso su bandera verde, blanco y rojo pues representa las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Como era masón, pues obviamente acaba fusilado. Viene toda esta secuencia de la historia de México que no es momento de repetir o de narrar, pero vienen las leyes de reforma con Juárez. Aquí ponemos una foto de lo que era Juárez, realmente un masón. Si recordamos lo que sucedió en Francia, pues bueno, leyes de reforma, ¿qué pasa? Le quita la personal jurídica a la iglesia, es decir, no pueden tener las agrupaciones religiosas bienes, no son reconocidas jurídicamente, iglesia y Estado independientes, el registro civil se queda en manos del Estado, se limita la libertad de culto, solo sacerdotes mexicanos pueden profesar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede aquí? Si vemos, repite exactamente, prácticamente es una copia de lo que está sucediendo en Francia. Y también, que aquí lo anoté, Rafael Díaz Martínez funda Juárez a través de este pseudobispo una nueva iglesia mexicana. ¿Sí? Entonces, si ven, el patrón se va repitiendo. ¿Qué va sucediendo en el siglo XIX? 1848, Carlos Marx, Manifiesto Comunista, basado en todo lo que viene en la Revolución Industrial, se empiezan a crear nuevas posiciones sociales que él define como burgueses y proletariado. Viene Federico Engels con su origen de la familia, la propiedad y el Estado, que define el primer clasismo. El esposo somete a la mujer y deben de estar principios de igualdad, que esto pues es un sustento de hoy en día de lo que es parte de la ideología de género. Dentro de todo este tema de la revolución industrial vienen estas concentraciones en las ciudades, viene un cambio total de lo que es el sistema de vida económico y social. Surge aquí una persona muy importante dentro de la iglesia. Muchos papas condenaron la masonería por decir que prácticamente todos desde el siglo XVIII. Pero León XIII es una imagen fundamental. Papa León XIII, con Humanum Gentium, esta encíclica de 1884, condena la masonería de manera tajante, hace es una condena por el hecho de serlo, el acta sententiae no se necesitaba un escrito, y viene con una parte, con todo este tema de la revolución industrial, con una encíclica formidable, Rerum Novarum de 1891. Rerum Novarum significa de las cosas nuevas o de los cambios políticos. Es una encíclica muy interesante porque marca un parteaguas para el accionar de México. En el epílogo pone León XIII, no ceséis de inculcar a los hombres de todas las clases las enseñanzas de las vidas tomadas del Evangelio. La salud que se desea se ha de esperar de una gran efusión de caridad. Es decir, tengan la caridad de salir a evangelizar. Y esto se refería a todo lo que ya estaba sucediendo en las ciudades con estos movimientos. Esta encíclica, ¿qué logra? Motiva de una manera muy fuerte en México. ¿Qué surge con esta encíclica? Y ya se empiezan, para entender el contexto político siglo XX, empiezan a armarse columnas, asociaciones y situaciones que van a dar fuerza a la Iglesia Católica en nuestra nación.
Se funda la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, agosto de 1913. ¿Quién la funda? Un jesuita que se llama Bernardo Bergüe, este sacerdote, junto con otras personas de una importancia bastante interesante, que busca propagar convicciones de los católicos en la vida cotidiana e influir directamente en la realidad social. En pocas palabras, hay que involucrarse ya como católicos. Pero es un llamado más a los laicos que a los sacerdotes. ¿Qué buscaba como acciones los ACJMeros, que así se llamaban? Formación religiosa, vida cristiana, acción social y preparación para la acción política. Esto hay que subrayarlo. ¿Cuáles eran sus lemas? Su lema era por Dios y por la patria. Tenían círculos de estudio de religión, apologética, doctrina social de la Iglesia y también actividades sociales y deportivas, que buscaban la restauración del orden social a través de la familia, en la universidad, en el trabajo, la economía, los sindicatos, en fin, en todos los ambientes que yo como laico católico me estoy involucrando, tengo que ser un evangelizador, sobre todo en mis acciones, de lo que hago día a día. Aquí como un paréntesis, 1911, con este impulsor, José Mora del Río, ponga ahí su foto, se funda junto con otros personajes el Partido Católico Nacional. ¿Qué es lo que se logra? Pues diputados, como uno de sus fundadores, Miguel Palomar y Vizcarra, logra ser un diputado federal. Él es el que promueve a la Virgen de Guadalupe como emperatriz de las Américas, fue caballero de Colón y maestro de Derecho también del Beato Anacleto que puse en la lámina anterior. ¿Qué logran? Ellos ser candidatos, no candidatos, ya diputados federales de estados como Jalisco y Zacatecas. Esto empieza a moverles el tapete a los liberales, que ya lo traían un poquito con Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz había sido muy conservador para los liberales y muy liberal para los conservadores, y nunca reconoció a la Iglesia jurídicamente. Entonces, pero fue tolerante, y esta tolerancia de Díaz ayudó a que la Iglesia siguiera creciendo dentro de la evangelización y metiéndose en las tradiciones y en la familia. Fue algo importante. Pero ya los liberales ya les preocupaba, hablando ya de los del ejército constitucionalista, que era un ejército totalmente masón, sí les preocupaba que esta influencia, sobre todo un partido católico, que por obvias razones empezaba a jugar con un peso dentro de la población, pues ya les preocupaba. Y decían, bueno, no, tenemos que hacer una constitución anticlerical, Debemos delimitar la capacidad de la intervención social y poder político de la Iglesia. Hay que sacar al Partido Católico Nacional. ¿Qué es lo que hacen? Para la Constitución de 1917, por supuesto, pues ya no jugaba ahí, y si había algún católico dentro de los que iban a estar en el Congreso Constituyente, pues por supuesto, ni le reservaban boleto de hotel y ni podía llegar a Querétaro, ¿no? Entonces, se busca hacer una constitución totalmente anticlerical. ¿Qué busca la Constitución del 17? Pues bueno, si ya repasamos lo que leímos de Revolución Francesa, de Juárez, pues era determinar el número máximo de ministros católicos, solo mexicanos. No pueden criticar las leyes del país, ni autoridad ni gobierno, no tienen derecho al voto, no pueden asociarse para fines políticos. No pueden pertenecer a agrupaciones políticas, y las agrupaciones políticas nunca pueden tener un nombre de alguna confesión religiosa, le hace católico. Las asociaciones religiosas no tienen la capacidad jurídica. También añadían, y había en el debate que existía, un debate muy interesante y un estudio muy bueno del Colegio de México, que decían, bueno, vamos a quitar las confesiones para las mujeres porque la confesión somete a la mujer. Y aparte la mujer es el instrumento de penetración del clero. O sea, llegaban hasta ese nivel de debates. ¿Qué sucede para 1920?
empiezan a haber cosas muy interesantes. Hay que entender, bueno, aquí lo pongo, el perfil de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón llega ya a la presidencia quitándose a todos los que tiene encima. Literalmente él fue el que se quitó de encima a Carranza, pocas palabras se lo echó, después se echó a Villa, era una persona que el que se le interponía lo quitaba del camino, una persona realmente prepotente, agresiva, un perfil al mismo tiempo una persona brillante, una persona visionaria, sabía qué es lo que quería, sabía manejar la política. Cuando llega ya en unas elecciones muy dudosas, llega al poder, pues sucede que se funda la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa. ¿Por qué? La Constitución de 1917 era totalmente anticlerical y Álvaro Obregón, pues bueno, se consideraba ahora pues la cabeza de la serpiente, literalmente. La Liga de la Defensa la fundan los ACJMeros, la Unión de Damas Católicas, Caballeros de Colón y la Confederación Nacional Católica del Trabajo, que era un sindicato totalmente católico. ¿Cuál es la política de Obregón? Prepara el camino. Obregón buscó y quiso buscar que las logias masónicas no acabaran en una persecución, empezara, sí quería tener el poder, sí odiaba a la iglesia, quería controlar, pero empieza a armar él un rompecabezas, empieza a tejer cosas. Primero empieza a fortalecer las organizaciones obreras y campesinas para tener un poder político. Y esto obviamente va a acabar siendo heredado por el PRI, todo este tipo de estructuras. Y después empieza con una política bastante tortuosa, una política maquiavélica para medir la fuerza de los católicos. Realmente él no sabía hasta dónde los católicos podían llegar o no. Aquí se empiezan ya a tejer las cosas más fuertes, ya en términos a la respuesta de lo que es el pueblo de México, del pueblo católico. La iglesia ya se preparaba con esta constitución del 17 totalmente anticlerical y empieza a moverse y empieza a tejer con la gente también. Y dice, bueno, hay que promover el fervor católico, hay que organizar congresos eucarísticos, semanas sociales, fiestas religiosas, que en esto también se apoyaba en asociaciones como los ACJMeros, ¿no? La Asociación Católica de la Juventud Mexicana. ¿Qué hacían los ACJMeros? Pues se iban a promover pues conferencias muy claras sobre la fe católica y muy claras sobre el tipo de gobierno que se tenía en ese momento. Entonces, el gobierno pues empieza también a hacer acciones y responde, sobre todo en estados donde había una claridad de la fe católica que existía, como es el estado de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, que si vemos es donde se hace el movimiento cristero más fuerte. En enero de 1921 ya Obregón, tratando ya de probar qué podían hacer los católicos, ¿qué hace este muchacho de Obregón? Viene la coronación, las fiestas de la Virgen de Zapopan, y perdón, no son las fiestas, pero es en enero de 1921, hacen una coronación de la Virgen de Zapopan en la Catedral de Guadalajara. ¿Cuál fue la respuesta? Una bomba en la puerta del Arzobispado de México. Y Obregón culpa a Monseñor Moray del Río porque le dice, bueno, pues es que ya le pusieron la bomba por las opiniones que usted da. 12 de mayo de 1921, en Michoacán. Obreros procomunistas suben en las torres los campanarios, unas banderas rojinegras, apuñalan una imagen de la Virgen de Guadalupe y los católicos hacen una manifestación. Esta manifestación, pues, a tiros la dispersan, hay 50 muertos, varios heridos, y otra vez Obregón dice, no, pues es culpa de los manifestantes.
Para el 14 de noviembre del mismo año, bomba en la Basílica de Guadalupe, este famoso bombazo que todos tenemos presentes. Y Obregón culpa, hay unas protestas terribles ya a nivel nacional, pero culpa a los católicos. Y seguro fue un católico que quiso alentar al catolicismo contra el gobierno. Para el 1 de mayo del siguiente año, en las oficinas de los ACJmeros en la Ciudad de México, socialistas atacan la casa de los ACJmeros y Obregón otra vez dice, son católicos que quieren prender la mecha. Para 13 de enero de 1923 se pone la inauguración de la primera piedra para el monumento a Cristo Rey. Invitan a Ernesto Filippi, que era el delegado apostólico en México. En respuesta, al día siguiente el señor tuvo que hacer las maletas y expulsado del país. Hablando de las jornadas eucarísticas, 1824. Se hace Congreso Nacional Eucarístico, Catedral Ciudad de México. Aquí hay una respuesta de Obregón muy interesante. Hay que entender que para los masones, ellos sí creen que existe Cristo en la Eucaristía y saben lo que implica. Es una realidad. Prohíbe que saquen al Santísimo en una procesión. Y aparte, sentencia y lo cumple. Todos los empleados públicos que asistieron a este congreso eucarístico, pues fueron despedidos. Obregón creía que iba debilitando y cansando al catolicismo en el sentido de que sintieran miedo. En la realidad, ¿qué sucede? Él le va echando oxígeno al fuego. Va impulsando el fervor y la molestia de los católicos. Hay que entender algo muy claro del perfil de Obregón, que quiero añadir. También para su reelección, al que le tocaba entrar en turno era a Francisco Serrano, después de Calles. Lo manda a matar. Ese era Álvaro Obregón. De ese nivel era. Entonces, para 1925, Calles ya como presidente, pues toma por la fuerza ya el Templo de la Soledad en México. ¿Y para qué lo toma? Y le entrega para hacer una nueva iglesia. Otra vez se vuelve a repetir este factor común de Francia, Juárez, etcétera, etcétera. Funda la Iglesia Católica Apostólica Mexicana con el Patriarca Pérez, ¿no? Un pseudoobispo igual, con unos sacerdotes para quitarle fuerza a la iglesia. 14 de junio de 1926 se publica Ley de Adiciones y Reformas al Código Penal, conocida como la Ley Calles. ¿Qué es lo que se busca? Realmente darle ya una reglamentación o un funcionamiento a esta ley o a la Constitución de 1917, en la que ponen, no solo puede haber ministros mexicanos, no se enseña religión en las escuelas, los religiosos no pueden enseñar, los monasterios y conventos se tienen que disolver y suprimir, decir que la Constitución no obliga en conciencia era un delito, cárcel por protestar, cárcel por criticar, actos públicos solo se pueden hacer en los templos y no se puede vestir como religioso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia? Es una respuesta con una campaña de que se juntan 2 millones de firmas a nivel nacional en contra de esta ley, hablando que eran 15, 16 millones de habitantes en esa época en el país. Estamos hablando de algo contundente. ¿Qué sucedió? Se presenta en agosto de 1926 en el Congreso y no existe una sola respuesta, se hace caso omiso. Entonces, si ven, todo este peregrinar de la Iglesia no es solo de México, no es una situación exclusiva que sucedió algo en 1926 como un hecho aislado. Es una situación clara que se fue tejiendo y se va dando en varios países.
y que hoy en día de distinta manera la podemos estar viviendo. Pero esto se llama, de una manera muy simple, se llama persecución religiosa contra la Iglesia Católica. Si nosotros vemos qué sucede en el siglo XX, son muchas situaciones que hemos vivido, pero hoy en día ya no se habla un comunismo abiertamente, no se habla con estas banderas hablando sobre las cuestiones materiales. Hoy en el siglo XX, pues son distintas. Siglo XXI son distintas las maneras, pero las formas, pero ahora ya va directamente contra la vida y contra la familia. Ahora vamos a entrar en materia. Con este preámbulo buscaba que entendiéramos qué es lo que pasaba y cómo se iba tejiendo. Ahora quiero entrar directamente en materia y dentro de los personajes, pues uno particularmente, que pongo aquí, señalo con las flechas, y él es Humberto Pro. Padre Miguel Agustín Pro, la mayoría de la gente lo conoce, un sacerdote jesuita entregado, pero Humberto Pro, quiero hablar de él porque es un laico y es bien importante, porque hoy en día el papel de los laicos es crucial en todo lo que estamos viviendo. ¿Quién es Humberto Pro? Es un hijo de familia, nace en Concepción de Oro, Zacatecas, el penúltimo de la familia, nace en 1903. Es un hermano, estudiante, empleado, católico de acción, fue un ACJMero, simplemente era una persona que estaba convencido con su convicción de evangelizar y defender su fe. Él estudia la primaria en Saltillo, en un colegio de San Juan Nepomuceno, que era un colegio jesuita. Después, por cuestiones de la familia, el trabajo del papá, viajan a vivir, se van a vivir a Guadalajara. Después, ya en la Ciudad de México, estudia en el colegio francés, es un colegio de comercio en la calle Puente Alvarado. La familia, en una biografía de Luis Beltrán, de 1935, Luis Beltrán lo conoció, fue ACJMero también, pues lo define como un hermano cariñoso, en particular con dos de sus hermanos, Ana María, que era unos años más grande que él, y Roberto, que era 2 años más chico, tenía una relación entrañable. Era una persona que ya cuando trabajaba le encantaba llevarle regalos a su mamá, darles gustos. Digamos, estamos definiendo a una persona común y corriente, muy al estilo de lo que somos en México. Lo definen como una persona muy católica, frecuentaba la misa. El director del colegio francés, Luis Donatour, decía, bueno, es que si es un auténtico católico, no era un rozandero, era una persona de convicción, muy buen estudiante, se dice que era una persona brillante, con una capacidad intelectual destacable, muy enérgico de carácter, pero al mismo tiempo muy bromista, digamos, de este carácter muy zacatecano. Trabajó en la compañía de Gerber, esta que todos conocemos, y ahí incluso en sus ratos libres, tiempos de ocio, de comida, era un evangelizador. Cuando él estudió en Guadalajara, muy interesante, uno de sus maestros fue pues Anacleto González y Flores, el que es ahorita el beato Anacleto, ¿sí? Anacleto dirige un grupo que se llama Vanguardia, que era de los ACJMeros, y él se hizo muy amigo de Anacleto, él lo estimó mucho, lo definía como un chico notable, con dotes morales. En México, cuando viene ya la familia a vivir en la Ciudad de México, pues él sigue participando con los ACJMeros, se mete al grupo de Daniel O'Connell, y él tuvo a su cargo ser instructor de aspirantes y después vicepresidente de esta asociación en la Ciudad de México. Si ven, pues vamos, como insisto, un laico comprometido, trabajador, hombre de familia. Ya para junio de 1926 sale la Ley Calles.
él pues ya formaba parte de la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa también. Para 1927 él se convierte en el delegado de la Liga en la Ciudad de México. ¿Qué hacía la Liga? Pues obtenía nuevos miembros, adhesiones, distribuían impresos, él daba conferencias con el afán de promover pues esta fe y esta defensa hacia la iglesia. Aquí, dentro de toda esta promoción de lo que hacía, pues curiosamente Humberto fue el primer prisionero en la Ciudad de México, que pasó en julio de 1926, estamos hablando al mes de que se había publicado la Ley Juárez, al empezar campañas cívicas en contra de esta ley, pues por empezar a repartir los primeros panfletos que invocaban un boicot, pues lo encierran y lo tienen ahí unos días, y a los 8 días ya lo sacan. Aquí que se empiezan a ver, ya se empieza digamos, a ver el nombre de PRO. Este es un punto bastante interesante, el que ya empieza a saltar. Después, ¿qué sucede? En todos estos caminar de conferencias, etcétera, a alguien se le ocurre hacer un evento que fue muy famoso, que lo llamaron la englobada, que era, sacaron como 600 globos de Cantoya. Estos globos, a la hora de estar en el aire, aventaban una serie de panfletos que apoyaban a este boicot económico, que era no compres lotería, no compres gasolina, o sea, todo, no pagues tus impuestos, todo lo que podría implicar un reto al gobierno. Y sobre todo era defiende tu fe, pero dentro de esta magno evento de la englobada, pues obviamente empiezan a capturar gente, 6 o 7 personas. Dentro de ellos, sin darse cuenta, capturan a su hermano, el padre Pro. Él estuvo en la cárcel, ahí en Tlatelolco, nunca supieron quién era, pero lo liberan, pero ya empezaba a reflejarse el nombre de Pro, es decir, ya había estado uno como líder de la liga, ya se conocía que repartía panfletos, se sabían de las conferencias que hacían, y por otro lado el hermano que impartía sacramentos en las famosas casas eucarísticas de manera clandestina. Ahí ya la familia Pro empieza a ser vigilada. Aquí va todo caminando normal en la historia de esta familia, pero sucede algo. Dentro de la Liga de la Libertad Religiosa había gente que decía tenemos que cortar la cabeza de la serpiente, es decir, Álvaro Obregón. Calles era el presidente, pero Obregón era el que tejía más fuerte la cuestión de la política, era el que tenía el poder. Entonces, y se quería reelegir. ¿Qué viene aquí? Una persona que se llama José González viene de Guadalajara a Ciudad de México y empieza a meterse en relación con gente de la Liga y se topa con una persona que al principio no le hace caso, no lo toma en serio, pero después esta persona viaja a Guadalajara y busca a José González Ramírez. Esta persona de la que estoy hablando es el ingeniero Luis Segura Vilchis, que trabaja en la compañía de Luz y Fuerza. José González lo alcanza aquí en la Ciudad de México y ya plantean el acabar con Obregón para frenar toda esta persecución, porque decían, bueno, si matamos a Obregón se acaba la guerra, porque el siguiente presidente puede ser distinto. Era un pensamiento que tenían estas personas. Luis Segura Vilchis jala gente de su confianza, como es el obrero Juan Tirado Arias, a Naún Lamberto Ruiz, y en una casa en la colonia Tacuba, en la Ciudad de México, empiezan a armar las bombas, empiezan a prepararlas y empiezan a medir qué hacer, cómo matarlo, en dónde matarlo, etc. Incluso
prueban bombas para ver si funcionaban o no, etc. Y citan en algún momento a Roberto Pro, aquí en Tacuba, en esta casa de Tacuba, y le piden que les endose una factura de un Ford Essex, que era un coche a nombre de un señor Daniel García, que solo tenía la foto de Roberto Pro. Y a cambio les dan otro coche y se hace este trueque, pero por cuestiones de prisas de acabar con Obregón, ni se hace el cambio de propietario, ni nada. Llega el 13 de noviembre, es un domingo. Planean hacer el atentado a Obregón en una estación de tren. Por situaciones del momento no hacen el atentado. Van, vigilan la casa de Obregón, que vivía allí en la colonia Roma, donde se ubica la calle de Álvaro Obregón. Lo empiezan a seguir, que iba hacia Chapultepec, y dentro de lo que es el parque de Chapultepec, se acercan. Iba manejando José González de copiloto Segura Vilches, y atrás venía Juan Tirado, y del lado derecho de Juan Tirado venía Nahum Lamberto. Aceleran y avientan las bombas a un Cadillac que traía Obregón. Salen corriendo, creyeron que habían matado a Obregón, y los empieza a perseguir un coche de guaruras. Y empiezan a tirarle balazos. En una esquina salen corriendo, se baja el coche José González, se sube un tranvía, seguramente se baja del coche, pero le toca un balazo a Nahum Lamberto y a Juan Tirado si lo agarran. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde empieza una serie de situaciones del 13 de noviembre en donde se dicen versiones periodísticas inventadas, hablando de quién escribe la historia en X periódico, que escriban que si participó Humberto Pro y era el que conducía el coche. Se empiezan a revolver, obviamente, a propósito de las cosas. Nahum se dice que le hicieron una entrevista, pero Nahum tenía un balazo en la cabeza. Prácticamente estaba en la agonía, pero que dijo: avisen a los Pro que corren peligro. Los Pro, ¿qué hicieron ese domingo? Pues bueno, se juntaron en la familia, un juego de mesa, comieron en casa, salieron a tomar un helado y se enteran del atentado después. El que más se entera es Humberto, a través de un periódico, que ahí se preocupa porque dice: es un Ford Essex, placas 10-1001, y dice: caray, pues podemos correr peligro porque mi hermano Roberto endosó la factura del coche. Segura Vilchis, con un boleto que tiene de los toros, en una corrida que es a la beneficencia de la policía, en la plaza de toros de la Condesa, se va a la corrida de toros donde se presenta Álvaro Obregón. ¿Sí? Álvaro Obregón, después del atentado, se fue a su casa, se bañó, agarró otro coche y se fue a la plaza de toros. Incluso se acerca y platica con Álvaro Obregón y se pone a sus órdenes y le da la tarjeta. Segura Vilchis pone la coartada perfecta para no ser el sospechoso. Esta foto que ven es la foto del atentado. Esta bomba falló, pues le hizo ahí algunos hoyos al coche, no pasó nada, no hubo ni heridos. Dicen que le cayeron algunos virus en la cara de Obregón y nada más. Cuando el general Cruz empieza a averiguar y entrevista a Segura Vilchis, pues le dice: pues yo estuve en la plaza de toros. Digo: pues sí, no tengo duda que haya sido tú el atentado. Y dijo: seguro fueron los Pro. Ahí Segura Vilchis dice: no, el del atentado fui yo. Y le empieza a platicar todo lo que él hizo. No le sirvió de nada a Segura Vilchis. Los Pro estaban buscados, el padre Pro lo quería capturar Álvaro Obregón y Calles, en pocas palabras. Haya o no sido culpable era el pretexto perfecto. Incluso empiezan a mover todas las piezas para pescarlos.
Los pro que hacen saben que ya corren peligro por lo que sale en los periódicos y una señora Montes de Oca, amiga de ellos, les presta una casa en la calle de Londres 22, donde ellos ahí se refugian. Y dicen, bueno, pasado mañana 12, Roberto y Humberto se salen de México y para el día 19 de noviembre Miguel Agustín también se va. Dentro de todas las pesquisas de la policía, logran hablar con la señora Montes de Oca y al hijo pequeño lo amenazan, le dicen, oye, pues le vamos a hacer daño a tu mamá si no nos dices. Y él se había ido a confesar con Miguel Agustín Pro. Y entonces dice, pues es la calle de Londres. Entonces, los hermanos Pro son capturados en la noche. La fecha debe ser por el 17 o 18 de noviembre y se los llevan a la comisaría. De aquí viene un proceso que no hay proceso, es decir, en las entrevistas que hay y se hacen al general Cruz, las hace Julio Scherer en los años 60, le dice, oye, ¿cómo tú permitiste el fusilamiento? Y él siempre dijo, eso fue una orden de Calles y fue una orden de Obregón matarlos. Hay gente, masones, que han metido libros o algunas descripciones que dicen que sí, que existió el juicio, pero bueno, el testigo fehaciente es el general Cruz, donde él ratifica en una entrevista que él recibió la orden de ejecutarlos. Y, bueno, pongo una foto de Obregón saliendo muy campante de la Plaza México, no, la Plaza de Toros, no la Plaza México, perdón, la de la Plaza de la Condesa, simplemente con aires de que aquí no pasa nada y yo controlo la situación. Para el 23 de noviembre de 1927, pues la sentencia ya estaba dada. Un día antes ya había revisado los documentos Calles y dice, tienen que ser fusilados, se cumple la orden. Se busca una serie de amparos de un abogado, porque oye, no hay proceso judicial y a través de un amparo detener la ejecución, lo cual no se recibe el amparo. Pues empiezan las órdenes de ejecución, obviamente el primero descargando aquí su odio Obregón y Calles contra la iglesia, buscaban pues calmar de nuevo y decir, señores católicos, esto es lo que les espera. Pues bueno, el primer ejecutado es el martirio del beato Miguel Agustín Pro. Después, estas fotos prácticamente nadie las conoce, para mí son fotos muy fuertes y que habla pues de otro mártir, un mártir que ha pasado desapercibido en la historia, sin embargo fue una persona pues que lo dio todo por la fe, muere a los 24 años, Humberto Pro. Aparte, si nos imaginamos la escena y el momento, qué tan fuerte, que entra al paredón y lo que ve es pues ya el cuerpo de su hermano, ya martirizado, y junto a él también el ingeniero Segura Vilchis. El que hace, antes de recibir la descarga, pues besa la medalla que tenía, una medalla de la Virgen, intenta también poner los brazos en cruz, pero bueno, la descarga del pelotón, pues bueno, viene antes. Como cuestiones interesantes de la historia, el jefe del pelotón de fusilamiento le dice al padre Pro, pues perdóname por lo que voy a hacer. El padre Pro le dijo, no solo te perdono, te doy las gracias. El padre Pro siempre sabía, yo creo que siempre él presintió, si uno lee las cartas que escribía a su guía espiritual, de otros, él presentía el martirio, y así fue, recibió ese regalo de Dios, la coronación del martirio, igual su hermano. Y ¿qué sucede también en este momento, que es muy, muy interesante? Un embajador que se llama Emilio Lablau, es el
el embajador de Argentina en México, cuando se entera que va a haber este fusilamiento, va a ver a Calles y le dice, oye, detén esto. Le hace ver el error en que está incurriendo. Calles le habla al general Cruz, le dice, pues ya hubo detonaciones, ya cayeron 2. Le dijo, detén el fusilamiento. Pues en este fusilamiento se salva Roberto Pro. Pero bueno, una situación también dramática. Él pues vio el martirio de sus hermanos. Lo dejan todavía 15 días en la comisaría encerrado y tiene que irse al exilio. Y hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué, Roberto? Es que también te van a matar camino a Veracruz. Mucha gente lo cuida, lo protege, logra llegar a Cuba y ahí está pues varios años en el exilio. Roberto Pro muere en 1941 de peritonitis en un día pues muy, para mí, una diosidencia. El domingo de Ramos, digamos, el día de la entrada triunfal de Jesús, él muere y su esposa y una de sus hermanas le cantan en la agonía el himno de Cristo Rey y pide el Cristo que tuvo en sus manos su hermano, Miguel Agustín Pro, y lo besa y él muere. Entonces, digamos que pues compartiendo de alguna manera esta alegría de entrar al paraíso. Entonces, estas son fotos de familiares pues esperando a sus difuntos en la comisaría. Después de este fusilamiento, pues cosas muy interesantes. ¿Qué sucede? Primero la fe de Miguel, el padre, de Miguel Pro, incluso cuando entra, donde estaban los cuerpos de sus hijos, su hija Ana María pues está llorando y su padre con toda la serenidad le dice, no llores, ya son mártires de Cristo Rey. ¿Qué sucede? En el velorio, que fue en casa de Miguel Pro, el papá, la gente no paraba, los flujos de gente y los miles de gente se entraban a saludarlos. No podían pasar de la cantidad de gente, se corre como reguero de la pólvora en toda la Ciudad de México. Se dice que cuando llevaban los cuerpos en una ambulancia después de ser fusilados al anfiteatro, la gente se persinaba ya, sabían que ya iban ahí los mártires. Se juntaron el 24 de noviembre más de 20,000 personas para seguir una procesión hacia el Panteón de Dolores, ¿no? Esta es la procesión de los hermanos Pro, algo que se dice que impresionó a Calles. Cuando Calles vislumbró, vio toda esta procesión, pues bueno, se quedó helado. Sabía que en lugar de causar miedo y apagar el fervor, lo había despertado algún más, y sobre todo en Ciudad de México, porque el tema de la cristiada se estaba viviendo en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato. Ciudad de México se podría sentir de alguna manera lejano. Sí se sentía el temor de vivir las casas eucarísticas, el temor de buscar la confesión, la comunión. Pero esto fue un despertar todavía mucho más fuerte en contra del gobierno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quiero con esto de exponer para ya entrar al cierre? Debemos de entender aquí en este ejemplo es que la iglesia que tenemos hoy en México, lo que vivimos y lo que gozamos, y también en América, es por este movimiento, por la gente que no se dejó, por esta gente que realmente luchó con sus convicciones y en muchos terrenos. Desde dar conferencias, asistir a las conferencias, compartir la fe. Ese valor nosotros lo heredamos, pero hoy en día debemos entender que se siguen viviendo. Aquí pongo
algo escrito por un Gramsci en Italia en 1920, que decía, la única forma que tenemos para hacernos del poder como comunistas no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente, a fin de ir destruyéndolas y formando las sociedades que nosotros queremos. Le hace carta de otro masón, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de esto. En esto quiero poner algo. Si ustedes ven, ahorita estamos escuchando en las redes de Soros, Rothschild, Rockefeller, del nuevo orden mundial, pero si ahorita volteamos a la historia de lo que expuso la Revolución Francesa, era una búsqueda de otro nuevo orden mundial, de lo que pasó en España, de estos intentos de Juárez en la masonería. Son intentos y van teniendo avance. Esto que estoy poniendo acá, eso va a parecer nuevo, pero fue algo escrito en 1929. Son unos apuntes que hizo mi abuelito, que estudiaba mucho estos temas de la masonería. Pero fíjense, de este Sanedrín, lo que escribieron, estos apuntes los hizo mi abuelo, haber sido por el año 1940, pero es sobre una editorial de 1929, y pone, contexto religioso, arruinar y desacreditar toda fe cristiana por medio de la filosofía, el misticismo y las ciencias empíricas. En lo moral que buscan estos masones, corromper la moral de las razas occidentales, infiltrarse con una moral oriental, debilitar las ligas del matrimonio, destruir la vida de familia. Esto parece que fue escrito ayer. En lo estético, culto de lo feo y de lo extravagante, ¿sí? Cambiar todas las cuestiones culturales, meter otro modernismo en lo social, abolir la aristocracia, creación de una plutocracia, la riqueza como única distinción social. En pocas palabras, solo vale si tienes dinero y si no, no. Es decir, si ven, parece que estamos leyendo algo que pudo haber sido escrito hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, y es algo que tiene casi un siglo. En pocas palabras, cuando hablamos y nos dicen, oye, esto es del orden mundial hoy en día, ¿es algo que ya viene? ¿Es un movimiento? Sí. Oye, ¿y se finca en el ataque a la Iglesia Católica? Sí, por supuesto, y que han tenido progresos. Hoy en día hay progresos a través de otras iglesias, progresos a través de meter el ateísmo y otro tipo de situaciones que nos van minando en la fe. Si ustedes ahorita analizan el plano de lo que es la Europa de hoy, de monarquías católicas ya no queda nada. Pero las monarquías protestantes siguen siendo promovidas, siguen siendo sostenidas. Las monarquías católicas empezaron a caer, y hubo ortodoxas, siglo XVIII la francesa, en el siglo XIX prácticamente ya desequilibraron muchas, o hubo unificaciones a unas monarquías que después fueron golpeadas en el siglo XX, como la alemán prusiana, la causa de Austria, los zares en Rusia, ortodoxos. También cayeron la monarquía de Grecia, que eran ortodoxos. Cayó la monarquía española, se restauró, pero hoy se puede decir que es una monarquía masónica, que aquí lo ven, y ven aquí el escudo del rey Juan Carlos, sustentado en 2 bases, ¿no? En el yugo y las flechas, que es Isabel y Fernando, es lo que significa que es donde se cimienta en los Reyes Católicos de España. Atrás el aspa de Borgoña, que significa la defensa de la fe católica con su infantería, que en los tercios españoles. En pocas palabras, una monarquía fundada y soportada sobre la fe católica. Y hoy en día borran todo lo que era el símbolo del catolicismo y la fuerza de España, con un león incluyente, ¿no? Dejó de ser rojo y ahora es morado, ¿no? Entonces,
lo pongo aquí simplemente como una pincelada de lo que va sucediendo. Entonces, lo que nos toca vivir hoy en el siglo XXI, ¿qué es? ¿Dónde nos están atacando? En el aborto, ideología de género, en los niños con educaciones tempranas absurdas, promiscuidad y una serie de cosas, y a través de la ONU, bueno, pues todo lo que hemos leído, ¿no? Entonces, el afán de esta plática es entablar a través de la historia y enmarcándola con el martirio, ahora aquí de Humberto Pro, el hermano del padre Pro, pues realmente un laico católico de acción comprometido. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahorita realmente? Hoy nos toca ser católicos de acción, nos toca defender nuestros principios, nos toca también transmitirlo a los jóvenes y que los jóvenes se sientan que realmente son los herederos de esta defensa de fe, porque dentro de 50 o 60 años también los nuevos jóvenes también van a tener que traer esta inercia, ¿sí? Tenemos que crecer en la evangelización porque, como lo dije, se han ido haciendo hoyos que creemos no son reales, pero claro que lo son, ¿sí? Francia hoy en día, la fe católica se ha perdido porque hace 200 años redujeron los sacerdotes. ¿Cuánto cuesta tener un sacerdote? ¿Cuánto cuesta en su realidad de fe? ¿Cuánto cuesta en su vocación? ¿Cuánto cuesta en su esfuerzo en el estudio, en ser un excelente sacerdote? No es fácil. Y todo eso lo han ido minando y destruyendo de tal suerte que mientras menos sacerdotes y menos apoyo de laicos en unidad con la iglesia, cada vez la tarea es más difícil, ¿sí? Pues bueno, pues con esto concluyo y ojalá que mi charla, mis palabras, pues sirvan para que como católicos pues nos quedemos con esta idea de lo que sigue hoy en el 2020 para defender la fe de lo que viene hoy en México para el 2021, que vienen elecciones. Realmente, este tema de conferencias, este tema de participar y contagiar, es una tarea que debemos de tenerlos todos en la sangre. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera decir. Hola, estamos esperando aquí si tienen alguna pregunta. Héctor José dice que tiene una pregunta. ¿La gusta escribir, por favor? ¿O quiere decirla verbalmente? Espéreme un momento, entonces lo busco. Mientras, si alguien más preguntan si nos puede recomendar algún libro o bibliografía, por favor, y felicitan a la plática. Muchas gracias. Bueno, libro, bibliografía sobre ¿qué tema? Miren, de temas de hoy, para mí un libro formidable es el de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Creo que son los autores que de la mejor manera hoy en día definen lo que se está viviendo y cómo nos están metiendo políticamente en los congresos, en las escuelas, todas estas cuestiones. Y ese libro que es el libro negro de la nueva izquierda, aquí si lo alcanzan a ver, es un libro realmente formidable bajo mi punto de vista, muy atrevido, pero que realmente saca de una manera contundente estos temas. También, bueno, hay un libro, si quieren, que les puedo, está a la venta, lo escribió el padre que nos enmarca muy bien esta historia, el padre Humberto José Pro de la Torre, que es sobrino nieto del padre Pro. Es un libro que incluso tengo aquí varios ejemplares aquí en la ciudad de Puebla. Con todo gusto, si alguien me lo quiere pedir, se los mando. Aquí te enmarca temas de historia de México y también de la vida del padre Pro y toma cartas y muchas revelaciones. Para mí es el libro más completo del padre Pro que se ha escrito porque
porque él pone muchas vivencias familiares y cosas íntimas del padre Pro, cosas muy personales. Ah, Vicky, ahí está, ¿Sí? ¿cómo está dado de alta el correo? Más historia, arroba, Ahorita se los escribo. ok. Va a haber hay un canal de YouTube donde se va a subir esta ponencia, que seguramente todos ustedes van a querer compartir. Y también pueden escribir un correo, se los voy a escribir ahorita en el chat. De hecho, ya se los había escrito, pero ya quedó un poquito arriba. Entonces, les pedimos que nada más coloquen ustedes más historia. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver. En lo que lo compartes, este libro vale 250 pesos y cada libro que se vende, todo el dinero se va a la Fundación del Padre Pro, y es una fundación que empezó el Padre Pro aquí en México para recolectar dinero para despensas para gente necesitada, que hoy en día, como no están las cosas, creo que vale la pena. Y bueno, con toda la confianza me los pueden pedir y ese dinero va depositado a la Fundación del Padre Pro. ¿Sí? Aquí lo que están viendo es el canal de YouTube de Más Historia MX. Aquí pueden ver la invitación que seguramente les hicieron llegar para que se conectaran a esta videollamada. Y posteriormente, en el lapso de los siguientes días, van a poder encontrar también el video de esta conferencia. Okay. Otro libro que les puedo recomendar, que es parte de la bibliografía de esta plática, es del doctor Alberto Bárcena, que se llama Las dos ciudades. No está en México, yo creo que es a través de Amazon. Es un libro formidable. Él es de la Universidad Complutense de Madrid y él enmarca de una manera muy interesante en un estudio todo este tema de la persecución, la masonería, con un enfoque central de lo que se ha vivido sobre todo en España. ¿Sí? Pero bueno, va paralelo a lo que se ha vivido. Por ejemplo, hay otro libro que yo creo que ya es imposible encontrar, de Traian Romanescu, de la Universidad de Bucarest, pero es una persona, se llama Traición a Occidente. Él marca de una manera formidable cómo va siendo toda la penetración de la masonería desde el siglo XVI hasta casi el siglo XX. Él realmente descara muchas cosas. No sé, ¿alguna otra pregunta? Yo todavía no he hecho la mía, fui la primera persona en ok, adelante, José. ¿Qué tal? Buenas noches. No tengo que conocer más que la persona que me invitó a esta charla. Gracias. Duda respecto a una pequeña historia que no sé si cabe dentro de lo del martirio de los hermanos Pro. Es decir, lo que yo sé, lo que yo tengo de conocimiento, no sé si es la misma historia de los hermanos Pro. Yo tengo alguna vez me contaron una historia de 3 hermanos, precisamente así como los hermanos Pro, que fueron sentenciados a fusilamiento. Ok. Entonces, se salva por azares de muchas circunstancias. Los 2 hermanos, ellos sí mueren fusilados. Entonces, cuando este último hermano regresa con su madre, la madre le dice, pues te faltaba santidad porque Dios no te quiso llevar pronto. Entonces, como de una manera cruda, pero revelando una fe muy impresionante de la madre. Yo quiero preguntar si esta historia es real, o si sabes si es real, y si es real, si corresponde a esta historia de los hermanos Pro, es decir, el último hermano que se salva de ser fusilado, si esa es su madre la que le dice, pues Dios no te quiso todavía porque no eres todavía tan santo, o algo así. Está duro el tema. Mira, la mamá de los Pro murió justamente en 1925, y el padre, o sea, Miguel Agustín Pro ya no alcanzó a ver a su mamá. Él regresa a América por un problema que tenía en el estómago, ya viviendo en Bélgica,
regresa en julio de 1926, si mal no recuerdo, las fechas, digo, la fecha exacta no, justo después de la cuestión de la ley Calles, ya había fallecido su mamá, y es cuando Humberto y Roberto lo involucran en toda esta cuestión de la Liga de la Libertad Religiosa. Entonces, no, pues no me cuadra, lo demás coincide mucho, y sí está violento lo que digo. Excepto el último detalle. Excepto la última parte de la historia. A lo mejor para otros hermanos en el mismo contexto histórico. Puede ser. Mira, ahorita me hiciste recordar algo, José, y te lo agradezco. Ahorita cuando ya tengamos el correo, les voy a decir algo que yo quiero construir. Y quiero que todos me ayuden y contagien. Cada vez que sale este tema de lo que es la cristiada, me tocó en enero una conferencia que di a los Caballeros del Colón. Una señora me dice, oye, a mi abuelo lo bajaron de un poste. En la época de la cristiada, cuando estaban pidiendo un apoyo, un embajador, oye, que interviniera para toda esta cuestión, venía hablando esta persona con un obispo, creo que es con Moreira del Río, y le dice, oye, pues dice Calles que no hay persecución. Le voltea en el tren, le dice, mire, todos los postes junto a la vía del tren, Ajá. habían puros ahorcados, que eran cristeros. Y esta señora me dice, pues mi abuelo, pues lo bajaron de un poste, ¿no? Que ahorita sí quiero buscar a esta señora para ya tomar el nombre. ¿Qué es lo que quiero de hacer yo? En México, todas las familias tienen una anécdota que contar sobre la cristiada. Y creo que hoy es el momento de que todos revivamos y nos sintamos orgullosos de lo que pasó en nuestras familias, que participaron, porque es una cosa que estamos heredando como católicos y forma parte de lo que somos. Les puedo dar un ejemplo. Mi bisabuela acabó en las Islas Marías, por ser católica, Calles la mandó a las Islas Marías. Entonces, y hay fotos de mi bisabuela, cuando ya la baja, ya regresa de las Islas Marías, y es algo que pues es un orgullo dentro de la familia. Ella distribuía panfletos, su casa fue casa eucarística, conoció en las Islas Marías a muchos católicos perseguidos que no acabaron fusilados, pero que se cuentan ya después muchas historias. Ella cada año hacía una misa e invitaba a comer a todos los católicos que conoció en las Islas Marías. Dentro de ellas estaba la madre Concepción Acevedo, que fue acusada de ser autora intelectual de la muerte de Obregón, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esto se suscriben muchas historias muy interesantes. Aquí en Puebla me platicaba una amiga, Estela Santillana, que su abuela igual llevaba entre las enaguas, se subía al tren y llevaba parque para los cristeros. Y pues yo imagino el estrés de subirte un tren que vigilaban los policías y traes parque para los cristeros. Yo creo que es una anécdota que vale la pena no solo platicarlo, también poner la foto y que cada uno de nosotros nos estamos orgullosos de lo que nuestros abuelos han hecho, porque gracias a ese esfuerzo de cada familia mexicana católica, hoy nosotros tuvimos ese privilegio de poder ser tranquilamente evangelizados, de poder evangelizar a nuestros hijos, de poder asistir a una misa, recibir los sacramentos, incluso de poder ver aquí al Papa en nuestra tierra, ¿no? Ya 3 papas nos han visitado. Eso es gracias a esa lucha, a esa defensa, de ese peregrinar. Ahora nos toca a nosotros, pero quiero que plasmemos, si tienes una historia en tu familia para compartir, para eso es más historia y por eso se llama más historia. Porque cada uno tiene más historia que darnos. Y la verdad va a ser fantástico. Y hay muchos pasos que quiero dar con esto, pero creo que va a valer la pena el esfuerzo para todos, ¿no? Gracias. Ahorita No, ya sí, tengo que retirarme, nomás un comentario final. Yo sí. hace 15 días, los días 14, 15 y 16, creé una página de Facebook y di 3 conferencias de historia, desde el siglo V hasta el siglo XXI, y abarcando también el tema de la cristiana. No sé si mi contenido puede ser para colaboración. No conozco este grupo, no conozco a las personas más que quien me invitó, pero quisiera quedar a la orden
Es un tema, temas históricos es algo que a mí me gusta dar conferencias. José, bienvenido. Gracias. Pero encantado. Si quieres, mándame tus datos. O, ¿en qué echaste? Bueno. Ahorita nosotros lo consultamos en el chat. Si ahí nos puedes escribir, por favor. Les voy a dejar Okay. WhatsApp en el chat para que me contacten. Ahorita tengo algo de prisa y tengo que salir, pero aquí lo voy a poner. Fascinado de compartir contigo y que pues empecemos a hacer y a combinar. Creo que tienes mucho que ayudarnos, mucho que enseñarnos. Gracias. Mucho que aprender. Gracias porque Dios coincidió para esto. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si gustan, bueno, aquí hay varias escritas. Fabi, ¿te gustaría monitorear esta parte? A ver, estoy abriendo aquí y me hizo algo raro, mejor. Preguntan de primera mano, ante esta situación de un gobierno en México con tintes izquierdistas y populistas, ¿cuál sería el papel de los católicos en este panorama? Yo creo que no se trata de descubrir el hilo negro y es el parte del propósito de la plática. Si ustedes ven la descripción de lo que hacía la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que fue preparándose desde 1913, porque ya, digamos que ya se veía cómo venía todas estas negras intenciones, es uno, involucrarnos, conferencias, asistir a conferencias, compartir, evangelizar. Si yo digo, no estoy de acuerdo con esto, pues sí tener, realmente hay que documentarse también para defender los puntos, tener bases, tener herramientas. También está el Frente Nacional por la Familia, que vamos en un tema bastante interesante justamente sobre esto, defendiendo la vida, la familia y la libertad. Y bienvenidos porque sí queremos hacer muchas acciones para que el 2021 sea un año que nos ayude a defendernos en las urnas. Pero tenemos que hacer que cada mexicano en las urnas realmente ponga algo coherente de acuerdo a sus principios. Pero tenemos que crearlo, ¿sí? Igual a través del chat, quiere involucrarse, por favor pónganos ahí sus datos y Vicky nos va a ayudar, ¿sí? No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Juan Carlos, estaría yo en este momento haciendo lectura de algunos mensajes que recibiste. Ciro Fentanes, pues escribe: Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra patria y conserva nuestra fe. José Guillermo Pacheco nos escribe pues que ellos son mártires de Cristo Rey. Adelante, Gladys Nájera te pone que muchísimas gracias por la conferencia y que si les podrías recomendar algún libro, ya lo hiciste, o bibliografía. Rubén Islas te dice: excelente plática, que muchas gracias y viva Cristo Rey. Claudia, excelente exposición, felicidades. Ojalá y pronto ya esté en redes esta conferencia. Y sí, Claudia, gracias. Va a estar pronto para que nos ayudes a compartirla. Miriam te dice que excelente plática y te da las gracias. Javier San Agustín agradece por la exposición, que fue muy interesante. Después, Amado te dice que muchas gracias por tu excelente conferencia, Juan Carlos, y que muchas gracias por invitarme a escuchar esta transmisión. Viva Cristo Rey. Bueno, ya pidió a Amado también, se le podía compartir el link de la grabación. Ya quedamos que se va a poner aquí abajo, Vicky lo puso. Después, ya te hicieron la pregunta de Amado de la situación de México. Miriam te dice que si en un futuro nos pudieras dar otra plática de historia de México o de otro tema, pues que estaría muy interesada en escucharte nuevamente. ¿Cómo qué tema? Pero encantado. Vicky nos hace favor ya de poner el canal de YouTube y no sé quién sea Motorola, pero te dice que muchas felicidades, que fue una plática muy interesante.
En relación a lo que preguntaba este chico José, se me vino a la cabeza, Juan Carlos, ¿no será Joselito con sus dos hermanos? Habría que checar si por ahí coincide la historia. Ah, Mandaron bueno, el correo fíjate, de más historias para que puedan ver el video grabado. María André Howard te oye, felicita por tu ponencia y dice que viva Cristo Rey. Habla del rezo del Santo Rosario y la reparación. Mi hijo Andrés te pregunta que qué hacemos hoy ante el panorama que tenemos. pues ya lo comenté, uno, bien, hay que rezar, realmente las batallas se ganan hincados. El rosario diario lo ha pedido la Virgen, eso es fundamental para todos los católicos. Eso, horas santas también. Sería interesante ver a los jóvenes en el rosario. Creo que necesitamos, ellos son los herederos de todo esto. Y por otro lado, que se necesita después de rezar lo que ya habíamos comentado, necesitamos involucramiento, necesitamos trabajar, ser católicos de acción. Y mucha formación, es indispensable, mucha formación. Oye, y también quiero comentar, Fabi, de lo que decían de estos tres, si hay una cuestión aquí de Joselito, uno de los hermanos de Joselito también iba a ser fusilado y a la mera hora no fue fusilado porque hubo una intervención de su tío. Irónicamente, el tío era Lázaro Cárdenas del Río, que era un comunista. Y intervino, ya no fusilaron al hermano, pero me llegó algo a la memoria de este tema. Tengo que hablar con un amigo que su suegro era uno de los hermanos de Joselito. Entonces le voy a preguntar la anécdota. Me dejó con la gusanito, inquietud. la inquietud. Sí. Ok. María André, pues también dice que está a la orden para lo que se necesite. Tiene 24 años, es una jovencita, nos deja su correo. Mario dice que está interesado en comprar un libro del que estabas comentando hace un ratito. Okay. Claudia también le gustaría saber información sobre Victoriano Huerta, si es que tienes, Juan Carlos. Y bueno, el número 661942-280 te dice que muchas felicidades, que excelente plática. Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. Y por último, Miriam dice que el tema de la conferencia, el tema de conferencia podría ser la cristiada o los mártires en México. Es una sugerencia. Ah, perdón. Me ¿sí? salté a... perdón. Me salté a Claudia, dice que algunos lo mencionan como fiel católico. Y por último, Miriam, el tema de la conferencia podría ser la cristiada o los mártires en México, y muchas gracias. Con gusto. Miren, la idea, yo creo que de más historia, también es trepar a pues las vivencias de las familias. O sea, que no quede en algo aislado, sino que realmente más historia es todo el mundo empieza a compartir sus vivencias, porque vamos a empezar a armar un rompecabezas muy interesante. Como arranqué la plática, la historia que leemos, estamos leyendo lo que alguien escribió, no sabemos si es la verdad, si es parcial, si es imparcial, pero cuando se va enriqueciendo entre todos, creo que se va armando situaciones y anécdotas muy interesantes. Les voy a decir una anécdota que escribe el padre Pro, hablando del sobrino nieto. Él dice, en una de estas persecuciones, ya para capturar al padre Pro, porque ya tenía hasta la coronilla a Calles, él va corriendo, da la vuelta en una esquina, los policías vienen en un coche, y al dar la vuelta en una esquina se encuentra una mujer, abraza a la mujer y le dice, soy sacerdote, me están persiguiendo. Entonces la mujer lo abraza y pasa a segundos el coche de la policía. Entonces, gracias a esta mujer, pues, lo percibieron como si fuera una pareja de novios y ya.
El padre Humberto Pro, cuando lo da en una conferencia, una señora levanta la mano y dice, oiga, pues esa señora que abrazó al padre Pro era mi tía abuela. Y después se fue de monja. No sé si por el padre Pro no, pero se fue de monja. Pero son anécdotas de que él conoció al padre Pro 10 segundos, pero es algo que ni al padre Pro se le olvidó ni a esta señora, y quedó plasmado ya en el libro que escribió su sobrino nieto. O sea, imagínense la cantidad de anécdotas que podemos enriquecer esto. Claro, sí. Puede ser una maravilla. Involucramos aparte a cada familia, ¿no? Así es, Juan Carlos. En realidad se trata de que participemos. Mucho del avance que han tenido todas estas situaciones tiene que ver con nuestra poca participación a veces, poca información, poca documentación. Pues si ya por el momento ya no hubiera ninguna otra pregunta, pues... Sí, hay un par. A ver, sí. A ver, que si les podrías decir a las Carmelitas Descalzas, las hermanas están, mira, conectadas, si les podrías decir la fecha exacta de cuando entró la masonería a México. Bueno, como fecha exacta, mira, es muy difícil poner, voy a decir dos fases. Una, cuando estamos hablando de esta cuestión de Carlos III, cuando México aún era una nueva España, sí empiezan estos movimientos independencistas. El principal fue un personaje que se llama Primo de Verdad, finales del siglo XVIII. Y continúan otros para el movimiento, le hace Miguel Hidalgo y compañía. Ahora bien, pero eso es una masonería, vamos a decir que es de la Nueva España. Ahora bien, una vez que México ya es independiente, después de 1821, viene el primer embajador de Estados Unidos en México. Recordemos lo que comenté, Estados Unidos es una nación cimentada y fundada por masones. Sí, es un Sanedrín, tal cual. Y viene Joel Poinsett, primer embajador de Estados Unidos en México, y él funda órdenes masónicas en México y empieza a influir políticamente, influye fuertemente sobre Santa Anna y otros personajes, incluso es lo que provoca en parte el fusilamiento de Iturbide, cuando lo pescan en Tampico, que regresa a México. Aquí hay un anecdotario bien interesante, donde fusilan a Iturbide, creo que el pueblo se llama Bonilla, y en Tamaulipas. Después Echeverría, hablando de los 70, 1970, 72, manda a hacer una presa para tapar los vestigios del fusilamiento de un católico, que pudo haber sido aquella mártir, y lo borra, queda todo bajo el agua. O sea, a ese nivel de mentalidad de borrar vestigios y situaciones de iglesia, ¿no? Espero haberle contestado la pregunta a las carmelitas. Pues son dos fases, ¿no? ¿Sale? Okay. Sí, gracias. Por último, señor Fentanes, pues nos dice que hay que hacer apoyos a todos los colectivos. Él sugiere afiliarse a Frena, apoyar al Frente Nacional y el Frente Nacional por la Familia. Dice que quiere compartir una vivencia compartida por su abuelita en la Cristiada, en Acámbaro, Guanajuato. ¿Todavía tenemos tiempo, Vicky? ¿Se puede? Para que Ciro Fentanes pueda compartir. Encantado. Ahorita la llamo. Ok. A ver, te van a abrir, Ciro Fentanes, te van a abrir tu micrófono y tu cámara para que nos puedas compartir tu vivencia. Gracias, buenas noches, muchas felicidades. Gracias. Juan, muchas gracias a todos. Quiero compartirles que, no sé si se escucha bien. Perfecto. ¿Se escucha bien ahí? Ok. Sí, mi abuelita me platicaba, ella es de Guanajuato, de Utacámbaro, Guanajuato. Ella cuando era chica, había una hacienda que se llamaba la Hacienda de Porto, que era una hacienda de los abuelos, y ahí ella le llevaba comida a algún padre que estaba escondido en la parte de abajo de las letrinas,
había varias letrinas y una de las letrinas, las finales siempre estaban limpias y ahí levantaban y ahí estaba escondido un padre, te llevaban de comer, es lo que me platicaba mi abuelita en esa vivencia de la cristiada, ¿no? Las quería compartirlo porque ahorita lo recordé. Y bueno, mi abuelita vivió hasta 93 años y bueno, esa es mi participación, ¿no? Muchas gracias. Muy simpático. Gracias, Ciro. La verdad, parece una anécdota de escrito rápido, pero tiene una profundidad y una fuerza realmente lo que es y lo que se vivió, ¿no? Imagínense una persona escondida en una letrina y le daban de comer, o sea, estamos hablando de situaciones muy extremas que quizá no nos imaginamos, pero esto fue Sí, ayer. Eso fue ayer y qué padre de tu abuelita. Eso, después pásanos el nombre, digo, esa anécdota, Hacienda del Porto, ¿dijiste que se llama la Hacienda? la hacienda Porto, que después hicieron en Acámbaro, Guanajuato. Uh-huh. En esa hacienda después hicieron una presa, no recuerdo el nombre, pero precisamente el mismo gobierno hizo la presa y bueno, la cúpula de la iglesia, bueno, bajaba el nivel del agua, se veía la cruz, ¿no? La cúpula de la iglesia, y ahí había un pueblo, una hacienda y todo. Sí, esas son presas de los años 30 que mandó a hacer Lázaro Cárdenas, justamente. Estamos hablando de 4 o 5 años después de la cristiada, más o menos. ¿Sí? Fíjate qué bien, qué interesante. Pues otra pregunta quisiera yo saber si se van a hacer unas pláticas posteriores de la cristiada ¿verdad? Ahorita que estamos un poquito más, algún día tengamos tiempo posible para escucharla. Y se sube más gente, ¿no? Sí, bueno, me vas a poner a estudiar mucho, qué bueno, Ciro. No, encantado, esa es la idea. Y meter gente, aparte como tu anécdota, como el que nos dijo Héctor, que dice, bueno, a mí me encanta la historia y quiero aportar, pues también sentamos a Héctor José se llamaba, ¿no? Que ya se desconectó. Creo que esto es el que se convierta en anecdotario, se convierta en sobre todo en un pilar de entendimiento y conocimiento que nos impulse a todos a seguir adelante, a alimentar nuestro ánimo por la fe, nuestro ánimo por nuestro Sí, medio. estoy hablando. Perdón. Adelante, Bueno, adelante. gracias, Ciro. Muchas gracias y felicidades. No, gracias a ti por participar y por tu tiempo. Y mándanos tus datos, por favor. ¿Sí? Cómo no, con gusto. Gracias. Gracias. Pues bueno, yo creo que ya llegamos al tiempo final de nuestra charla. Quisiéramos estarnos aquí, seguramente podríamos platicar mucho tiempo más. Sin embargo, en este momento, pues a nombre de todas las asociaciones que hicieron la invitación, me gustaría mucho agradecer a Juan Carlos y contamos con el apoyo de Más Historia, de Movimiento Nacional Cristo Rey, de Asociación Vida en Mí, gracias a 40 Días por la Vida en Puebla, que también nos apoya, junto con Los Jóvenes por la Familia, el Teatro con Valores y Ética, que es FOMARTE. También tenemos a Juventud y Vida, a la Asociación Ama la Vida, y en nombre de todos ellos, como Frente Nacional por la Familia, Juan Carlos, te agradecemos esto que has hecho hoy por nosotros. En este momento otorgamos el presente reconocimiento a Juan Carlos Jiménez Quintana por la presentación de la conferencia virtual Vida y Martirio de los Hermanos Pro, Beato Miguel Agustín, sacerdote jesuita, y Humberto. Puebla fue a 1 de mayo del 2020 y pues aquí estamos todos los que firmamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias a todos los que nos acompañaron y por favor estén pendientes para poder compartir la liga y estén pendientes porque vamos a estar haciendo más conferencias a nombre del Frente y de las asociaciones que nos ayudan. Chale. Vamos a déjenme aquí. María del Carmen Chacón, que antes de entrar al convento fue cristera. Las hermanas carmelitas te comparten, Juan Carlos. ¡Qué excelente! La hermana María del Carmen Chacón, antes de entrar al convento fue cristera. Y bueno, Ciro Fentanes ya nos dejó sus datos.
Ok. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para Juan Carlos aquí virtualmente. Y un abrazo. Gracias por el tiempo y la dedicación. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y síganos, por favor, en Frente Nacional por la Familia. Tenemos preparadas varias conferencias muy interesantes para estos días que vamos a estar encerraditos. Vicky, si nos permites hacer el cierre, por favor. Les agradecemos muchísimo haberse conectado. Les reiteramos que se conecten a la página de YouTube que va a ser disponible de Más Historia MX. Ahí van a poder encontrar los siguientes videos, las cápsulas que va a realizar Juan Carlos para nosotros. Y por favor, envíenos al correo que se encuentra en el chat todas las observaciones que hayan tenido de esta plática, así como sus remembranzas, para que podamos hacer el acopio de las mismas. Les agradecemos mucho haberse conectado y estamos al pendiente también de sus sugerencias. Muchísimas gracias. Juan Carlos, no sé si quieras decir algo. No, pues muchas gracias a todos y pues que viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Gracias.